Bien, vamos entonces a comenzar la mesa con una frase de José Luis San Pedro que dice: la enseñanza debe ser sobre todo una provocación intelectual. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy aquí. Vamos a tratar de buscar una provocación intelectual desde lo más sano y más didáctico y lo más conveniente para la educación. Bueno, hay varios conceptos de analítica, del aprendizaje. Este es uno de los que hemos seleccionado porque nos parece bastante robusto con respecto a los términos que toca, sí, como un proceso ecléctico, que da devenido del análisis de la síntesis, que está sustentado en los recursos tecnológicos, pero también en las prácticas efectivas de los sujetos, todo eso para intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los llamados parámetros académicos y los no académicos. Por tanto, teniendo con esta premisa, vamos a darle la palabra a la doctora Marisa Cázares, que es doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Oviedo, en España, profesora e investigadora del área académica de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene 42 años de experiencia en la educación superior y tiene perfil de PROSEC y es miembro del CINNE 1, nivel 1, en el CU 905279. Profesora Marisa, tiene usted la palabra y dejo de compartir para que usted, si necesita la pantalla en algún momento. Pues para nosotros es un gran placer poder compartir en este espacio y sobre todo con este honorable equipo de intelectuales, por así decir, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera a lo largo de la historia nos hemos ido construyendo, ¿no? Desde la propia práctica y la experiencia sobre estos temas. Cuando me decías, Raulito, ¿qué te diría con relación a la analítica del aprendizaje? Pues creo que lo más importante es nosotros situarnos en comprender el desarrollo evolutivo que ha tenido el currículum a lo largo de la historia. Es decir, nosotros tenemos que posicionarnos cómo realmente existen diferentes tendencias curriculares que nos sitúan ante un currículum técnico, un currículum práctico y un currículum crítico. ¿Qué significa esto? Que desde la propia articulación de las teorías del aprendizaje, en la lógica de organización de este currículum, pues hablamos precisamente de esas tendencias y que eso no me deja compartir pantalla. Te iba a compartir algunas diapositivas que tengo por acá. No te da la posibilidad que entonces de tú poder situarte como docente en el qué desafíos tenemos para poder articular estrategias que promuevan un aprendizaje relevante, significativo, profundo, un aprendizaje que perdure a lo largo de toda la vida y un aprendizaje que sea aplicable en diferentes contextos emergentes como el que estamos situados. Esto nos lleva a nosotros a repensar como docentes de la educación superior el qué hacer para enseñar a aprender. Es decir, las principales teorías de la enseñanza están basadas en modelos, incluso hay autores que constantemente están hablando que esos modelos pues se van construyendo desde una perspectiva reflexiva, espiralada, que está en constante cambio y movimiento y que eso está mediado, ¿por qué? Por las características de los contextos socioeducativos contemporáneos de nuestros estudiantes, y eso nos lleva a pensar en cómo organizar esas estrategias para nosotros trabajar de un aprendizaje, que es ese aprendizaje memorístico, centrado en esas teorías conductistas que obedecen a un enfoque técnico del currículum, a un aprendizaje profundo, significativo, relevante, como habla John Biggs en su obra La calidad del aprendizaje universitario, que nos va llevando a nosotros de una transición de ese aprendizaje superficial que se olvida a lo largo de que se aprende, es decir, los estudiantes están encargados de, nosotros, perdón, los docentes nos hemos encargado a lo largo de muchos años en que nuestros estudiantes aprendan para probar. Entonces, el aprendizaje adquiere un valor de cambio por una nota y el trascender a que aprendan para poder aplicar un valor de uso. ¿Para qué les va a servir el aprendizaje? Entonces, en esta distinción entra en juego también que nosotros estemos pensando en ese tránsito, ¿no? En ese tránsito de ese aprendizaje superficial
a ese aprendizaje profundo, lo cual condiciona que nosotros tengamos que ir organizando diferentes ambientes de aprendizaje, tengamos que tener presente las características de ese aprendizaje, en qué contexto se va a aplicar ese aprendizaje, para nosotros apropiarnos de estos elementos que nos permitan, desde estas concepciones, ir pronosticando hacia dónde van a ir los estudiantes. Es decir, partir del nivel real de desarrollo que lo plantea Vygotsky y sus seguidores, planteando desde esa perspectiva a dónde quiero que lleguen los alumnos. Es decir, esa concepción de ir alando el desarrollo. Eso nos da la medida de comprender el aprendizaje desde una perspectiva cualitativa. Y que eso nos va a ir planteando en cómo nosotros vamos a ir definiendo un grupo de estrategias de enseñanza centrada en un grupo de actividades que activen procesos cognitivos que conlleven a los estudiantes a pensar y que, por supuesto, esa lógica de pensamiento los va a ir distinguiendo como seres únicos e irrepetibles, y que cada aprendizaje es único, es irrepetible. Nosotros no podemos pretender que todos los alumnos aprendan lo mismo. Es por eso que desde estas perspectivas entra en juego el papel del intraaprendizaje y el interaprendizaje. Estos supuestos teóricos y psicológicos que están pues dando el sustento, ¿no?, para nosotros como docentes universitarios, constituyen desafíos en la lógica de la planeación, y esa planeación entra en juego y articula las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y las estrategias de evaluación. Y es por eso que la evaluación del aprendizaje debe ser el referente que nos permita a nosotros analizar la forma en cómo los alumnos van aprendiendo. Esa analítica del aprendizaje está mediada por estas tres categorías didácticas que yo las visualizo desde una perspectiva muy activa y dinámica que tenemos que tener a la luz de la heterogeneidad de nuestros grupos, a la luz del desarrollo científico-tecnológico, donde realmente el aprendizaje no está solamente centrado en los contextos formales, sino también en los contextos informales. Precisamente David Perkins tiene una obra que se llama Las Escuelas Inteligentes, y que eso nos sitúa a nosotros en ese gran desafío. Esas escuelas inteligentes van marcando pautas para trascender en la formación de las nuevas generaciones. Entonces, esa analítica del aprendizaje a nosotros, los docentes, nos condiciona a apropiarnos de estos postulados, ¿no?, de la pedagogía crítica, estos postulados de ese enfoque crítico del currículum, que nos lleva a analizar los contextos, que nos lleva a diagnosticar las características psicopedagógicas de cada grupo, plantearnos desde la lógica de la evaluación, esa evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Visto esa evaluación sumativa como una comprensión cualitativa de los avances progresivos que los estudiantes van presentando. Es decir, no visto como el sumar y promediar automáticamente esas evaluaciones. Eso nos lleva también a nosotros con el gran desafío de potenciar desde esta analítica del aprendizaje la activación de procesos metacognitivos del alumno, para que los estudiantes vayan concientizando hacia dónde tienen que ir profundizando. Y ese aprendizaje va a permitirles a ellos ir viendo cómo los van a ir aplicando. Por eso también retomar a Pedro Ahumada cuando nos habla de que nosotros los docentes tenemos que llevar a nuestros estudiantes a situaciones auténticas de aprendizaje. Eso nos permite a nosotros pues articular un elemento clave que no debe faltar en todo el proceso, que es esos referentes teóricos, vincularlos a situaciones de la vida, de la práctica, de la profesión, y articularlos con la investigación como referente que permite a nuestros estudiantes cualitativamente irse apropiando de nuevos saberes. Y entonces, desde ahí están pues estos grandes retos que nos van marcando, ¿no?, pautas fundamentales para nosotros ver estos elementos. Entonces, todas estas tendencias van marcándonos pues el desafío de concebir la lógica de esta analítica del aprendizaje desde las diferentes escuelas de pensamiento. Podemos verlos desde el constructivismo, que creo que es el centro de atención, donde nos sitúa a nosotros en buscar cuáles son aquellas actividades de aprendizaje que se deben diseñar en función del nivel de desarrollo potencial que pretendamos desarrollar en nuestros estudiantes. Cómo generar esos equipos colaborativos de trabajo para que en las interacciones entre pares se pueda ir fomentando y desarrollo ese interaprendizaje, se puedan ir generando los andamiajes y mediaciones necesarias que condicionen que el alumno se vaya apropiando de
sus saberes, lo vaya construyendo de una manera dinámica, activa, contextualizada, situada. Y es lo que también entra en juego, que de acuerdo a John Biggs en su obra, como bien repetí hace un momento, La calidad del aprendizaje universitario, que nosotros pensemos en cómo potenciar los diferentes niveles de comprensión de nuestros estudiantes, cómo llevar a nuestros estudiantes a que tengan la capacidad de ir comprendiendo, profundizando, sistematizando, comparando, para emitir desde sus propias palabras conceptos, reflexiones, pueda ir teorizando. Esos son elementos esenciales que nosotros no podemos perder de vista en cada sesión de aprendizaje. Nuestro papel es que todas y todos nuestros estudiantes trasciendan. Yo digo que no solamente sean excelentes, sino que sean exitosos, que sean imprescindibles, pero eso lo podrán lograr solamente si ellos, pues, en primer lugar, se sensibilizan qué significa el aprender como una actividad indelegable, que nadie puede aprender por ti. Y esa analítica nos lleva a nosotros, a los docentes, a hacer una comprensión cualitativa de los avances progresivos que van presentando nuestros alumnos. Y siempre pensar que tenemos un perfil del egresado que es hacia dónde nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes. Identificar e investigar desde la perspectiva de la profesión, cuáles son esos escenarios hacia los cuales ellos se van a insertar, para que realmente puedan ir avanzando y adelantándose estratégicamente en ese pensamiento, para que ellos puedan ir problematizando los contextos y desde diferentes espacios ir buscando problemáticas hacia la investigación como vía de continuar profesionalizándose desde el ejercicio de su práctica. Creo que estos serían como algunos elementos esenciales que tendría que decirles. Hay muchos teóricos que nos pueden ir apoyando. Yo creo que, bueno, pues a lo largo de mi experiencia, considero que no podemos perder de vista que la analítica del aprendizaje nos condiciona procesos de evaluación diferentes. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes se distingan, tenemos que trascender para que nuestros estudiantes tengan la capacidad de poder aplicar esos saberes, de poder dar respuestas emergentes a situaciones complejas, que estén capacitados realmente para prevenir, para predecir, pronosticar, y eso significa tener una capacidad investigativa, problematizar y dar respuestas alternativas e intervenir de forma eficiente. Y yo creo que ese desafío lo tenemos todos los profesionales universitarios contemporáneos, y en esta maestría invitamos a todas y a todos los profesores a que generen pautas que permitan trascender a sus estudiantes y a nuestros estudiantes, pues invitarlos a que se esfuercen, que esos esfuerzos cognitivos los pueden lograr o les va a permitir trascender a lo largo de su vida profesional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Como pueden ver, la intervención de Marisa le ha dado pie a casi todos los que están aquí, puesto Marisa le pedimos que estuviera aquí como pedagoga, porque van a ver que cada uno tiene sus perfiles, pero ha dejado sentado un grupo de elementos muy importantes para poder hacer y desarrollar la analítica del aprendizaje. Vamos a darle la palabra al doctor Víctor, porque necesitamos que el doctor Víctor, como vicerrector de la universidad, nos diga sobre todo a dónde quiere que llegue la universidad, a dónde quiere que vaya la universidad, utilizando esta analítica del aprendizaje en función del crecimiento, como decía la doctora, de sus egresados. Doctor, usted tiene la palabra. Les agradezco por habernos invitado también a nosotros a formar parte de esta mesa redonda sobre analítica del aprendizaje. Realmente escuchar a la profe Marixa, a la doctora Cáceres, ha sido siempre una gran satisfacción, y ahorita acaba también de dar digamos que situar el tema desde el punto de vista pedagógico magistralmente. Como administradores educativos, que es lo más que hemos hecho en los últimos tiempos, a pesar de que lo hemos hecho siempre enfocados desde el punto de vista académico, considero que pensar en el futuro de las tecnologías siempre es un poco más difícil, y aventurarse a hablar sobre ello todavía es mucho más. Pero pensar sobre el futuro y las implicaciones que esto pueda tener para la educación superior, la temática que nos ocupa en la mesa de hoy de analítica del aprendizaje, plantea en sí mismo algunos desafíos particulares.
Considero que la educación superior en el Ecuador, pero que además es un reflejo de lo que está pasando también con altas y bajas en otros países de América Latina, todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo de análisis de aprendizaje, con respecto a las tecnologías que se están utilizando, con respecto a su propia práctica y sobre todo con respecto a la comprensión sobre lo que pueden aportar al proceso de administración de la educación desde el punto de vista de lo académico y desde el punto de vista de otros elementos que ya no son tan académicos y desde lo que se puede extraer todo el bagaje de información que puede aportar la analítica del aprendizaje y que puede brindar para la toma de decisiones y los ajustes que puedan ser demandados a nivel institucional. La literatura especializada, por mencionar algunas de las cuestiones que hemos encontrado últimamente, nos habla de que la analítica del aprendizaje tiene 3 niveles y que funcionan de una manera diferente. La forma en que las prácticas, por ejemplo, y las tecnologías de análisis de aprendizaje son desarrolladas en cada institución y la evolución que ellas vayan teniendo dentro de cada una de las instituciones va a depender de los niveles y las partes interesadas o lo que también la literatura, digamos que denomina actores asociados. Para nosotros, por ejemplo, los 3 niveles que están de una manera directa relacionada con el tema de la analítica de los aprendizajes son los estudiantes, los docentes y los administradores educativos. En el nivel de administrador educativo, yo ubicaría directamente, por ejemplo, allí los departamentos, las instituciones que manejan ya desde el punto de vista administrativo a cualquier institución, sea un colegio, una escuela, una universidad, pero también yo involucraría a algunos actores del sistema de educación, sobre todo de educación superior, como por ejemplo aquellos actores que están relacionados con el tema de la acreditación institucional o de la acreditación de programas y de carreras, que yo considero que hacen un uso bastante elemental en relación a las analíticas y a todos los datos que hay alrededor de los sistemas educativos. Para responder las preguntas que habían de alguna manera realizado previo a la mesa redonda, yo considero que hay que enfatizar en las necesidades que tienen las instituciones de educación superior en función de esto nuevo para muchos y al futuro del análisis de los aprendizajes. Considero que las instituciones tienen que enfatizar los conocimientos más avanzados y personalizar todo lo que vayan a necesitar y pensar anticipadamente lo que se vaya a necesitar. Por ejemplo, si yo fuera a hablar sobre la Universidad Bolivariana, yo consideraría que hay que desarrollar todavía mucho más la plataforma, los tableros, como quieran llamarle, para los estudiantes y para los docentes. Que ello permita que puedan reflexionar, pero no solo a partir de las calificaciones, sino a partir de todos los datos sin procesar que también están ocultos o semiocultos y que hay que aprender, y eso es una de las misiones que tiene esta materia dentro de la maestría, y otros aspectos ya un poco más cualitativos, como por ejemplo el contenido del propio trabajo, los resultados del trabajo en las clases, las puntuaciones que se van logrando, otros elementos como por ejemplo los metatipos de competencia, la comunicación verbal que puede el estudiante dominar o mostrar cómo esto está relacionado con el resto del avance en el desempeño del estudiante, cómo puede el trabajo en equipo influenciar en determinadas cualificaciones, calificaciones, etcétera, del estudiante, cómo va desarrollándose el pensamiento crítico y qué influencia tiene este sobre el desempeño estudiantil y los alcances y metas que va logrando. La creatividad, cómo valorar la creatividad a partir de la analítica que tenemos y de los datos que tenemos nosotros. Las relaciones del conocimiento y de los contenidos entre las materias, por ejemplo, o entre algunas partes de un curso o de un programa de maestría o de una carrera, cómo se pueden interrelacionar ellos. Consideraría que para estar a tono con lo que están haciendo los estudiantes en este momento, que realmente van mucho más avanzados que nosotros en muchas de estas cuestiones, cómo incorporar las redes sociales para mostrar los avances en el desempeño de los estudiantes en una variedad importante de medidas diferentes a las que nosotros en este momento más manejamos como docentes,
que casi todas están centradas alrededor de las calificaciones. Para resumir, quisiera comentarles que independientemente de el sistema educativo, ya sea de nivel básico, medio o de nivel superior, debía centrar en 3 importantes estrategias que me voy a permitir en este momento nombrar. La primera es comprender los principales desafíos académicos que enfrenta la institución y que necesitan ser desarrollados o potencialmente desarrollados y que podrían ser abordados mediante el aprendizaje o la analítica del aprendizaje. Lo segundo es que cada una de las administraciones educativas de las instituciones deben identificar en cada una de los 3 niveles o partes interesadas que les mencionaba al principio, la posibilidad de desarrollar un proyecto de análisis de aprendizaje al interior de la institución y reunir a todos los representantes o los actores claves de estos grupos en una estrategia de manera que se pueda planificar y que se pueda desde la gobernanza institucional desarrollar guías de acción para sacarle mayor provecho a toda la cantidad de datos que tenemos y que todavía no sabemos adecuadamente qué hacer con ellos. Y por último, identificar qué y cuáles son los datos que tiene la institución, por ejemplo, que tiene la Universidad Bolivariana en relación a sus docentes, a sus estudiantes, a sus programas, al avance y el desempeño de cada una de las partes involucradas y sobre todo identificar dónde están esos datos, quién es el propietario de esos datos y cómo podemos nosotros entrelazar los datos para poder obtener mejores resultados en un análisis más consciente, más profundo y que pueda de alguna manera aportar significativas elementos para la toma de decisiones institucionales. Les agradezco por haberme escuchado. Espero haberles aportado en algo a ustedes. Muchas gracias al doctor Víctor, que es el vicerrector de nuestra universidad, y él está preocupado por varios elementos, como él bien decía, en los 3 elementos, él entra en esta mesa redonda a hacer una intervención desde la parte macro, es decir, la parte de la institución. Marisa se hizo alusión más bien a la parte micro, es decir, a la parte de los estudiantes, los profesores. También el doctor nos mencionaba la parte meso, es decir, la interacción entre las distintas disciplinas, cómo intervenir, porque el alumno es uno solo, como bien nos decía la profesora Marisa, y tenemos que verlo desde todos los ángulos y todos tratar de intervenir en el mismo sentido. Nosotros tenemos, como decía el doctor Víctor, como institución hay una preocupación, es decir, la institución dedica recursos que todavía no estamos explotándolo como debemos explotarlo. Digamos, la universidad, como bien decía el vicerrector, está todavía en construcción y lo primero que inauguró fue el CRAI de la universidad. Es decir, con recursos que todavía no los explotamos, no los desarrollamos en función de esta analítica de aprendizaje que tenemos. Por tanto, creo que es una de los llamados que nos está haciendo desde el punto de vista institucional a los docentes y a todos los estudiantes, porque los estudiantes son parte de la universidad. Es decir, la universidad no existe si no son por sus estudiantes. Y por tanto, los estudiantes de posgrado nos ayudan mucho a hacer estas transformaciones a las que nos ha llamado también la doctora Marisa. Y tenemos que hacer uso de estas tecnologías racionalmente, pero en función de las mejoras del proceso. Muchas gracias, doctor. Nos ha dejado un grupo de interrogantes a los académicos de la universidad y a los estudiantes que tenemos que pensar en ella. La doctora Marisa me está levantando la mano. El audio, doctora. El audio, doctora. Ahí. Sí, ya, gracias. Gracias, Raulito. Fíjate que escuchando a Víctor me da muchísimo gusto que vea esta perspectiva desde la propia gestión educativa, porque creo que uno de los elementos que no podemos perder de vista son los indicadores que van reflejándose a partir precisamente de los propios resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se dan a nivel micro, precisamente en todos estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde entra la evaluación. Y aquí quiero pues retomar, y tal vez ya la podamos revisar en línea,
una tesis de doctorado que tuve la posibilidad de evaluar como evaluadora internacional de la Universidad de Oviedo, de Cristina Bayarri López, donde habla del sentido de la pertenencia escolar del alumnado y la prevención del desenganche educativo. Ese desenganche educativo visto con los indicadores de deserción, visto con los indicadores de reprobación, y cómo realmente se está visualizando toda esta analítica del aprendizaje desde la perspectiva micro en términos de cómo nosotros motivar al estudiante, ir fortaleciendo esa vocación del estudiante desde que entra, para nosotros entonces ir logrando ese tipo de indicador, esos estándares de calidad en su formación, pero visto desde esa perspectiva, porque normalmente pues creo que se han hecho una cantidad de estudios con relación a estos elementos que estaba planteando Víctor, de gestión de esos indicadores, de ese análisis, pero yo creo que debemos contextualizarnos a niveles micros. ¿Qué estamos haciendo? Y ahí juega un papel muy importante y trascendental el docente. ¿Qué papel está jugando el docente para la formación de estos estudiantes con este tipo de visión en términos a sus aprendizajes? Un aprendizaje para el ejercicio de su profesión, para su vida, para él como persona, un aprendizaje que lo vaya personalizando y que le permita trascender. Y eso hace que nuestras instituciones educativas crezcan. ¿Por qué? Porque esos indicadores con nuestros egresados también se van a ver reflejados con esos análisis de todas los organismos acreditadores que de alguna u otra manera llegan a certificar un estándar, por así decirlo, pero hay que adentrarse desde una perspectiva participativa para comprender los procesos hacia el interior de las instituciones. Aquí el doctor Luis no me dejará mentir, la mirada cuantitativa nos da un dato, pero la comprensión de ese dato es el que nos va a permitir tomar decisiones. ¿Y en qué términos vamos a tomar esas decisiones? ¿Quiénes son los actores involucrados y el por qué se están comportando las instituciones desde estas perspectivas? Sería todo. Gracias. Gracias, doctora, por su apunte. Siempre, como bien decía el doctor Víctor, muy atinados. Vamos a darle entonces la palabra al doctor Raidel Abello, quien es profesor de la Universidad de Cienfuegos y está muy dedicado a todo lo que es la parte tecnológica dentro de la educación. Y también tiene sus interrogantes. Doctor, puede responderla directamente o puede alrededor de ella dar sus valoraciones con respecto a la analítica del aprendizaje desde estos avances tecnológicos y de lo que tenemos hoy en la mano. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Voy a hacer un esfuerzo con la voz. La voz que están escuchando realmente no es la mía. Estoy con un gripe muy fuerte y pues parece otra persona, pero bueno, soy yo quien está hablando. Entonces, bueno, voy a dar mi opinión al respecto. Ya creo que se ha hablado desde el punto de vista teórico. La intervención de la doctora Marisa me parece que fue un recorrido también desde el punto teórico y de la literatura, no solo desde el punto de vista técnico, sino también de las teorías pedagógicas y de educación que sustentan de alguna manera todo este fenómeno. Yo le llamo así fenómeno, que es las analíticas de aprendizaje, porque verdaderamente si analizamos históricamente, nosotros venimos haciendo analíticas de aprendizaje, o sea, somos todos los procesos que hemos ido analizando en nuestra docencia, de alguna manera para mejorarla, utilizando los datos, por ejemplo, de los exámenes, diferentes exámenes, otros datos demográficos quizás en nuestros estudiantes y un análisis que hagamos en nuestra aula, eso es analítica de aprendizaje. También, o sea, sin verlo desde el punto de vista de un paradigma cuantitativo, como también se mencionaba la autora, desde el punto de vista cualitativo. O sea, desde la investigación cualitativa hay grandes investigaciones de doctorado, ¿no?, sobre el análisis precisamente de la recopilación de datos cualitativos y el análisis profundo de casos específicos dentro de la educación. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología, el avance de la tecnología le dio un vuelco, ¿no?, a ese análisis o esas analíticas de aprendizaje a menor escala que se hacía de alguna manera, y la revolución de todas esas herramientas que los estudiantes ahora pueden acceder y dejan sus rastros, ¿no? Entonces, es el potencial que vemos, por eso que se habla entonces no solo en la educación, sino de manera general en la sociedad, que los datos es el petróleo
de esta nueva era, ¿no? Entonces, para la educación también tenemos que sacarle provecho, o sea, ese es el oro ahora que tenemos para nuestra educación, pero sin perder, de alguna manera, ya también creo que la doctora Marisa también hacía alusión y el doctor Víctor, sin perder también esa personalidad, o sea, el punto de vista personológico de los estudiantes, que ahí es donde está el problema. Y creo que yo he podido tener esa experiencia desde las dos partes, ¿no? Llevo un tiempo, ya unos años trabajando en esta área, desde el punto de vista investigativo, o sea, didáctico, metodológico, pedagógico, pero también de desarrollo, o sea, como ingenieril, no sé, desde el punto de vista técnico, que es donde ha habido los principales problemas, creo, y las principales críticas a esta área han estado ahí. El divorcio que a veces ha estado en emprendedores del área de la ingeniería informática que se han aventurado a hacer mucho software y muchos análisis a partir de los datos de los estudiantes, pero a veces un poco divorciados, desconectados de las teorías que sustentan el aprendizaje y la investigación educativa, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces ha estado esa desconexión. Pero yo creo que hacia ahí están, disculpen, hacia ahí han estado las principales investigaciones que a tratar de esa brecha y cerrándola, ¿no? Yo desarrollé, por ejemplo, hace poco una aplicación desde el ámbito de analítica de aprendizaje en Python para analizar sobre todo los datos que se generan en Moodle, específicamente en Moodle. Es donde quería entonces después, porque bueno, mis preguntas están alrededor de esto, ¿no? ¿Qué tecnologías generan los datos, si son suficientes, cómo, qué otras podrían, ¿no? Vincularse? Y entonces, bueno, yo decía, bueno, hacía un análisis de los datos que dejaban los estudiantes en Moodle. Bueno, clasificaba, también daba también algunos elementos descriptivos que en Moodle un profesor a veces le es difícil extraerlo porque tiene que ir a varios puntos, ¿no? Entonces un poco que lo unificaba, lo hacía un poco más gráfico y trataba de darle pistas al docente del estudiante que más está participando, quiénes están participando menos, para ver si de una manera temprana puede identificar ya problemas en algunos estudiantes y ayudar a tomar decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con estos estudiantes. Y yo decía, bueno, yo realmente estaba un poco desde el punto de vista cuantitativo, pero uno de los datos que brindaba es cuántas intervenciones tiene un estudiante en los foros, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un estudiante que tiene 20 intervenciones y hay uno que tiene 5 intervenciones, pero realmente está mejor posicionado desde el punto de vista del aprendizaje ese estudiante que tiene 20 o ese que tiene 5. Bueno, ahí entonces vendría una segunda parte, la cual yo no he podido llegar, porque además, a medida que entramos a un análisis cualitativo de esos datos, el doctor Luis seguramente podrá ampliar toda esta área, se complejiza los métodos matemáticos y los métodos de análisis, incluyendo los métodos de Machine Learning, ¿no? Que pudiéramos hacer análisis de contenidos más avanzados y todos estos algoritmos cosas que se demoraban mucho hacer antes y ahora las podemos hacer mucho más eficiente con estos algoritmos, pero además con la posibilidad de ir aprendiendo y quedándose un aprendizaje ya sea automático o con un refuerzo también a partir de la propia retroalimentación que nos puedan dar los docentes de estos análisis. Bueno, pues ahí quizás pudiéramos llegar a una segunda parte de esos análisis más cuantitativos y ver entonces, por ejemplo, si ese estudiante que tiene 3 intervenciones nada más, puede ser que tenga un mayor desarrollo porque son más sustantivas, más complejas, tienen un mayor potencial de análisis en la comprensión del contenido, por ejemplo, del cual están interviniendo. Entonces, es un área que yo creo que se le ha puesto un nombre de analíticas de aprendizaje, pero es algo que viene de alguna manera quizás en diferentes áreas, un poco más desagregado, porque fíjense que las analíticas de aprendizaje no solo es matemática, ciencia de datos, sino también tiene psicología, está las ciencias sociales, ¿no? La ciencia sociológica, la pedagogía, la didáctica, o sea, toda una serie, es multidisciplinar esta área, y creo que ahí es donde está la potencialidad de esta área. Entonces, un poco para responder ahora un poquito más concreta mi pregunta, si es suficiente las tecnologías o los datos que generan las tecnologías
Bueno, yo creo que todavía no es suficiente, aunque ya hay bastante, porque tenemos en nuestras universidades ese rastro que dejan los estudiantes, pero también los datos que se capturan de los estudiantes como sus datos demográficos. Por ejemplo, el estudiante que vive en una zona desfavorecida, aquí en Ecuador, por ejemplo, ahora en esta experiencia, le agradezco mucho a la Universidad Bolivariana la oportunidad que me ha dado, no solo por mi desarrollo profesional, sino también para conocer un gran abanico de estudiantes de diferentes latitudes dentro propiamente de Ecuador y de diferentes realidades, las cuales yo creo que si se pudieran capturar de alguna manera para enriquecer esos datos cuantitativos, ¿no? que generan estas plataformas, creo que nos pueden dar muchas más pistas a los directivos de las universidades para tomar decisiones más acertadas, porque estos datos, por ejemplo, que le decía, estudiantes en zonas desfavorecidas, si verdaderamente esto está afectando su desarrollo, su condición económica, por ejemplo, no solo el lugar, sus condiciones de acceso, o sea, a las tecnologías tanto duras, por decirle de alguna manera, manuales, como de conectividad, de alfabetización, porque eso es otro problema que tenemos, que hay que incorporar a estos análisis, y es la alfabetización, o sea, esa funcionalidad que puede tener una persona, estamos hablando ahora, ya llegándolo a la educación, ese estudiante, que puede ser que tenga 30 tecnologías a su disposición, desde un teléfono hasta las mayores tecnologías, quizás de realidad virtual, realidad aumentada, en su casa incluso, pero que no es funcional con ellas. O sea, no las utiliza quizás para el ocio, pero no para aprender. O sea, no tiene la posibilidad de sacarle provecho en su aprendizaje. Entonces, aquí nos encontramos en estas problemáticas, ¿no? Son las que hay que llevar. Sí, tenemos todas las tecnologías, son suficientes quizás, pero hace falta también organizarlas, buscar quizás complementarla con estos datos que le digo que son más sociales, más humanos, ¿no? Para complementar lo cuantitativo con lo cualitativo y la dirección, o sea, los directivos y los profesores, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tengamos ya más datos y más elementos para esa toma de decisión, tanto en esas tres escalas que vimos, a nivel local, el propio estudiante, cuando recibe una retroalimentación del sistema o del profesor auxiliado del sistema automático, él mismo puede reajustar y autorregular su aprendizaje desde el punto de vista del profesor y la institución, e incluso desde el punto de vista más macro como país, para tomar políticas educativas, ¿no? Hacia algunos sectores o lugares, o sea, que son grandes, desde lo micro hasta lo más amplio que pudiéramos llegar, hablando de un país, ¿no? O a nivel de la universidad. Entonces, bueno, no sé, creo que con estos comentarios quizás he respondido las preguntas que me tocaban. Yo le pido disculpas, quizás tenga que salir un momento y regresar, pero bueno, de alguna manera no quería irme o desconectarme en algún momento sin poder expresar estas ideas que me agradezco también mucho a mi tutor, Raúl o Raulito, como cariñosamente le decimos, y que me ha dado la posibilidad de estar aquí en esta mesa redonda con estos grandes personajes, ¿no? Digo personajes, discúlpenme, ese término quizás no es despectivo para nada, personajes digo de la ciencia, ¿no? Y que son para mí paradigmas y que han estado presentes, ya le comentaba a Luis antes de iniciar, como siendo estudiante de pregrado estuve en una conferencia que él impartió en la Universidad de Cienfuegos sobre, que me decía que seguramente va a tocarlo acá hoy, sobre métodos de clasificación, árboles de decisión, un poco más técnicos desde el punto de vista estadístico matemático, y que bueno, es un orgullo para mí ahora estar compartiendo esta mesa la profesora doctora Marisa Cáceres también, que estuvo presente en una parte inicial de mi formación también, el doctor Jorge Luis, que como cariñosamente también le llaman el chino, bueno, pues el chino me suena mucho siempre, porque también mi otro tutor, el doctor Raúl Alpizar, lo menciona mucho, constantemente hace alguna alusión también a usted. Y bueno, no estoy seguro, pero creo que antes de ser Raulito mi tutor, o los Raulitos, como yo le decía, porque eran dos, también el doctor Víctor, a quien le agradezco mucho, en algún momento estuvo en mis primeros iniciaciones en el programa de doctorado,
no estoy seguro, pero parece que hicimos algunas cosas como tutor también, en Sí. algún momento cuando todavía no estaba definido el tema. Y bueno, también a la doctora Tatiana Tapia con su gestión de la maestría, que siempre está atenta a todos nosotros acá como docentes de esta maestría. Bueno, a todos de alguna manera tengo que agradecerles y bueno, me siento muy contento de estar aquí. Es una lástima que quizás me tenga que desconectar, pero voy a estar atento a la grabación para verla atentamente. Gracias. Bueno, gracias al doctor Raidel, como ustedes pueden ver, ha hecho un esfuerzo tremendo por el estado en que se encuentra. Además, tiene una situación personal también muy delicada. Y agradecerle todo lo que nos ha mostrado. También le ha dado pie a otros elementos que son obligatoriamente necesarios tocarlo cuando se habla de la analítica del aprendizaje. Le dejó el camino abierto a Luis, y por tanto voy a darle la palabra al doctor Luis Azuaín antes de Jorge Luis, porque el resumen de la actividad lo va a hacer la doctora Tatiana, pero sobre la parte de la que estamos analizando quisiera que comenzamos con la parte pedagógica y quisiera que termináramos con la parte más bien de un enfoque psicológico, que también Reindel lo dejó entreabierto como una ventana a la discusión y que es muy importante. Es decir, estamos hablando también, cuando leíamos la definición que planteábamos al principio, estábamos hablando de los componentes académicos y los componentes no académicos, entre comillas, qué cosas académicos, qué no académicos, los paradigmas. Es decir, hay un grupo de cosas que también se las vamos a dejar al doctor José Luis para que nos dé un resumen de la actividad. Vamos entonces a darle la palabra al doctor Luis Azuaín, que, como bien decía Raider, es especialista en todo lo que son los métodos cuantitativos de investigación, profesor de todos los que hemos estado aquí, yo creo, de una forma u otra, bueno, por lo menos de Raidel y mío, y Marisa creo que también estuvo en sus cursos en cierto momento. Y le damos la palabra entonces al doctor Luis. Luis, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad, ya lo dije antes y yo lo primero que quiero es daros las gracias por la oportunidad de compartir aquí con tantos y tan buenos colegas que nos conocemos algunos desde hace tanto tiempo. Yo quiero lo primero dejar muy claro, el único mérito que tiene uno es tener años, ¿eh? Entonces, hombre, y haber aprovechado el tiempo, eso sí, ¿eh? Pero claro, yo he dado clase a todos los que habéis hablado, pues porque uno ya es viejo. Entonces, si después de 40 años está explicando estadística, nos da clase a mucha gente, pues ya la cosa va mal, ¿no? Hombre, lo que sí es cierto es que yo prácticamente toda mi carrera, tanto docente como investigadora, la he centrado, yo creo que en la cuestión crucial de la educación, que es la evaluación. ¿Cómo podemos usar la evaluación para la mejora? Porque en el fondo, cuando investigamos en educación, lo que a todos nos interesa es una investigación fundamentalmente aplicada, claramente orientada a la mejora. Y sobre todo, yo creo también que no debemos perder de vista desde una perspectiva de equidad y de justicia social, porque a fin de cuentas, si nos estamos planteando acciones educativas, esto no lo podemos dejar aparte, ¿no? Y bueno, eso ha sido, antes hablaba en Raúl de toda mi trayectoria en bastantes países de América Latina, ¿no? Pues yo creo que los dos donde más he estado, bueno, los tres han sido Cuba, Ecuador y México. Y en México, fundamentalmente, pues yo he trabajado muchísimo tanto en la Universidad de Baja California con lo que ahora se llama Mejoredu, que es el antiguo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿no? Y estuve allí, pues, 4 años trabajando en los consejos asesores, bueno, pues en un sistema educativo tan enormemente complejo como el de México, ¿no? A mí las dos preguntas que me había planteado inicialmente Raúl, más las intervenciones que han tenido las personas que me han precedido en el uso de la palabra, bueno, me contextualizan. Yo no le tengo soluciones fáciles porque no las hay, ¿no? Pero yo creo que la doctora Cáceres ha apuntado a una cuestión muy importante, que era el conjugar todos los niveles de análisis. Y por supuesto, yo creo que ha hecho una propuesta que a mí me resulta muy interesante y muy enriquecedora, que es huir y, si fuese posible, enterrar de una vez esta especie de debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que, como decía un autor, decía, ha aportado más calor que luz. Pues porque yo creo que lo que he aprendido poco mucho es que la educación es un fenómeno tan complejo, donde intervienen tantísimos factores,
políticos, sociales, éticos, morales, ideológicos, técnicos, y tantos saberes psicológicos, sociológicos, puramente pedagógicos, etcétera, que para investigar un fenómeno tan complejo no sobra ninguna mirada. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de no utilizar las herramientas, el instrumental metodológico que tenemos a nuestra disposición desde la perspectiva, y cada uno lo contextualizará, y yo creo que ya se ha hecho aquí, se ha hecho muy bien con las personas que me han precedido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo me he dedicado sobre todo a la parte cuantitativa, bueno, pues porque es a lo que siempre me he dedicado y donde creo que es donde sé un poquito menos que en otros ámbitos, y yo creo que al final el aprendizaje más significativo, como decía antes Maritza, el profundamente significativo es cuando por fin te das cuenta de lo que sabes y sobre todo de lo que ignoras, ¿no? Y yo creo que ya sé de lo que sé, y de lo que sé un poquito es de la parte cuantitativa. Del otro, pues uno en todo se considera uno un aprendiz, pero en todo lo demás todavía más aprendiz. Entonces, claro, a la pregunta que me hacía Raúl de decir, bueno, ¿cómo podemos realizar una adecuada analítica del aprendizaje en la práctica educativa? Yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es intentar acotar el concepto. Es decir, porque si yo cuando lo estuvimos hablando ya hace ya tiempo, la primera vez que hablé con Raúl, cuando me habló de esta posibilidad a 2 semanas o 3, bueno, el término ya lo conocía, había trabajado no desde la perspectiva específica, ¿no? Pero claro, si entras en la sociedad para la analítica del aprendizaje, la Society for Learning Analytics, dice que es la medición, recogida, análisis e informe de datos sobre aprendices y sus contextos, con el objetivo de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en el que esto ocurre. Claro, esta definición, que está muy bien, ya me diréis si no se aplica a cualquier investigación educativa. Claro, entonces, esto nos crea un problema, porque si todo es Learning Analytics, pues ya tenemos un problema. Es decir, y eso es un problema que tradicionalmente, además, en la investigación educativa nos pasa mucho, es decir, que de pronto todo eso. Entonces, yo creo que conviene acotar el concepto. Dice, fijaros, siguiendo los mismos, y es una sociedad académica que edita en una revista de mucho prestigio en el campo de la analítica, del aprendizaje, etcétera, y dice, no, históricamente, y traduzco directamente, estoy citando, dice, la mayoría de los usos comunes de la analítica del aprendizaje es la predicción del éxito académico de los estudiantes y más específicamente la identificación de los estudiantes que están en riesgo de suspender o abandonar, que antes se ha hecho el caso. Bueno, mire, yo esto lo llevo haciendo desde el año 80 y pico, cuando no existía el concepto de Learning Analytics, y no yo. Y empezó a hacerlo Coleman en el año 60 cuando hizo el informe sobre la igualdad de oportunidades. Y yo creo que todo el mundo que trabaja en investigación educativa hace estas cosas. Con herramientas cuantitativas o con herramientas cualitativas, es igual. Bueno, digo, es igual, no es igual, pero la finalidad es la misma, con lo cual yo creo que tenemos que acotar. A mí me parece que primero, y lo ha dicho el vicerrector anteriormente, es decir, acotar y centrar en el ámbito de la educación superior no está nada mal. Nos sitúa en un contexto muy específico donde los aprendices, los estudiantes, son de una manera determinada. Ya no estamos en un periodo obligatorio de la educación y donde los instructores, por utilizar la terminología al uso, o los profesores, también tienen un perfil muy determinado que además en muchos casos tienen que combinar con la actividad investigadora. Por lo tanto, una primera nota, lo cual no quiere decir que tengamos que restringirlo exclusivamente, pero que a lo mejor nos conviene para aclarar por dónde pueden ir los tiros. Porque también es verdad que luego todo lo que aprendemos de este enfoque, que es donde además, si hacemos un rastreo de la literatura, nos vamos a encontrar que la mayoría de las cosas que se hacen son en el contexto educativo, o muchas son en el contexto de educación superior. Y más específicamente en contextos con amplio uso de la tecnología, digamos, con modelos blended, híbridos, o sean solo online o sean mixtos, presenciales o online, por una razón evidente, porque todas estas plataformas, los learning, los LMS, las plataformas de aprendizaje, generan ingentes cantidades de datos donde empezamos a pensar, y dices, hombre, a lo mejor hay ahí algo de información valiosa. Y aquí es donde yo creo que podemos pensar en cuál puede ser, y casi me ha dejado, como se dice en España, el toro en suertes, el compañero de Cienfuegos, al decirlo, es decir, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta para mí, cuando te encuentras con la ingente cantidad de datos que generan las plataformas, que generan las redes sociales, que genera toda la tecnología que ahora estamos usando
como tecnología del aprendizaje, o tecnología para el aprendizaje, o tecnología con el aprendizaje, ponerle la presentación que sea, de todo eso, ¿cuál es lo importante? Porque yo creo que ese cribado, esa selección de cuáles son las variables relevantes, es la primera cuestión fundamental. Porque muchas no lo son. Ha puesto un ejemplo, a mí me parece que es extraordinario. Es decir, es muy fácil de una plataforma, digamos de Moodle o cualquier plataforma de estas, sacar estadísticas masivas de cuál es la frecuencia, duración en que los estudiantes, por ejemplo, intervienen en un foro, sea asíncrono o no sea asíncrono. Esa mera cantidad de intervenciones en un foro es por sí relevante, o no tenemos que empezar a analizar qué es lo que dice en el foro. Porque, hombre, cualquiera que somos docentes sabe, mira, el alumno que cuando hacíamos las clases tradicionales estaba levantando la mano cada 3 minutos, ¿eso es un indicador de interés o de otra cosa? No habrá que centrarse más en lo que dice, en lo que le preocupa, en las dudas que plantea. Bueno, ahora empezamos a tener herramientas también de comprensión automática del discurso del lenguaje natural, las inteligencias artificiales que ahora tan en boga están, que seguro nos van a poder ayudar a dar un salto más allá de la mera frecuencia de cuántas veces interviene en un foro, cuántas veces entran a la plataforma, cuánto es el tiempo, con qué frecuencia, qué patrones temporales, etc. Y claro, lo decía también, y ya uno lleva predicando esto desde hace mucho, y la prueba es que ya él y algún estudiante más dio una conferencia, algún curso en Cuba en su momento y en más sitios, las técnicas de minería de datos, que ahora genéricamente vamos a llamar de la ciencia de datos, del data science, las técnicas exploratorias, yo creo que aquí pueden jugar un papel fundamental. Es decir, para intentar expurgar y decirnos, mire, no nos volvamos locos con unas grandes masas de datos, porque las variables realmente relevantes son estas. Y yo creo que ahí hay una línea muy prometedora, donde además es imprescindible la mirada profunda de los expertos en didáctica, en aprendizaje, etc. Es decir, precisamente para que me digan cuáles de esos fenómenos son relevantes. Yo puedo decirle, mira, aquí encuentro una asociación estadística importante entre estas variables puramente generadas por la plataforma y la probabilidad de éxito, la probabilidad negativa de abandono o de lo que sea. Ya, pero ahora dime tú si esto es importante. Es decir, o dicho de otra manera, nada más práctico que una buena teoría pedagógica, de las que desgraciadamente no tenemos tantas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte fundamental donde yo creo que ahora empezamos a tener, fijaros, yo hablaba en su momento, me he acordado cuando estaba dando el curso en Cienfuegos de la minería de datos, y no sé si de aquella y de los árboles de decisión, que es una de las técnicas de regresión y clasificación que más se usan en este contexto, las técnicas de segmentación o árboles de decisión que se llaman, y una generalización de ese modelo. Claro, cuando se empieza a trabajar con árboles y tienes muchos, pues lo que tienes son bosques. Y un estadístico norteamericano, Leo Breiman, lo que hizo fue formular un modelo, una técnica de aprendizaje automático que se llaman los bosques aleatorios, los random forest, que precisamente su finalidad, su objetivo es ordenar un conjunto de variables, ordenarlas por importancia con respecto a la variable de interés. Y de nuevo aquí volvemos a las mismas. Esa definición de cuál es la variable de interés que la sociedad para el Learning Analytics define como el éxito del alumno o las probabilidades de fracaso o de abandono, pues en el fondo ¿de qué estamos hablando? De lo que siempre hablamos en investigación educativa, del logro académico, del desempeño, del rendimiento académico, llamémoslo como lo llamemos. Eso con respecto, digamos, voy a intentar ceñirme al tiempo. Y ahora muy brevemente la segunda pregunta. Me decía Raúl, y va muy unido a esto, me decía, ¿considera que es una condición necesaria que los profesores tengan conocimientos básicos sobre los métodos cuantitativos de investigación para aplicar la analítica? Bueno, yo diría más, es decir, y eso sí que ya no es una opinión. A mí me gusta mucho cuando doy cursos por ahí o cuestiones. Yo creo que es muy importante en educación que empecemos a distinguir nuestras opiniones de las evidencias. Evidencias tenemos pocas, frágiles y caducan, pero es que yo creo que no hay nada mejor o nada menos malo. Es decir, la evidencia en ciencia es así. Es limitada, caduca, es sometida a discusión, sometida a crítica. Lo otro son opiniones, y las opiniones, como yo suelo decir, es como la nariz, todos tenemos una, más o menos grande, más o menos torcida hacia un lado, pero es más o menos irrelevante. La evidencia, digo, que yo me encuentro
es que los sistemas educativos que funcionan bien, en los centros educativos que funcionan bien, y ahora hablo de cualquier nivel, no solo del nivel de educación superior, los docentes, por ejemplo, de secundaria y primaria, desarrollan una muy importante labor investigadora. Los profesores son investigadores. Porque si no, nos encontramos con el viejo modelo vertical de I+D, de investigación y desarrollo, en que se suponía que en la universidad estábamos, y perdonadme porque lo digo en términos puramente irónicos, ya que esto se está grabando hay que aclararlo, estábamos un conjunto de sabios que sabíamos investigar y en el mejor de los casos nuestros hallazgos los transferíamos para abajo para que el profesor, mano de obra al final de la jerarquía, aplicase lo que los listos habíamos descubierto. Tenemos evidencia de que eso no funciona. No funciona. La investigación educativa así no funciona, no es una herramienta para la mejora. Yo no digo que todos los docentes de infantil, de primaria, de secundaria, tengan que investigar de la misma manera que lo hacemos los docentes universitarios, que es parte de nuestro trabajo. Ni tengan que hacer el mismo tipo de investigación. Pero aquí yo creo que el símil con la medicina que todo el mundo emplea viene muy bien. ¿De verdad? ¿Alguien se imagina médicos que no investigan? Y no hablo del médico que está en el laboratorio, hablo del médico clínico de atención primaria que está en un centro de salud y hace investigación para la mejora de la salud de sus pacientes y porque está metido a lo mejor en una investigación epidemiológica. La educación, la docencia, en cualquier nivel, es una profesión de tan alto nivel de complejidad, requiere un nivel de profesionalización tal que sin esas herramientas para la investigación, creo sinceramente, es decir, si no empieza todo el mundo a ser consciente de que los docentes tienen que tener esa dimensión investigadora, creo que las cosas no van a funcionar. Y por eso me alegra mucho y os quiero felicitar las propuestas que hacéis en las maestrías en la Universidad Bolivariana del Ecuador y en otras muchas, de incorporar al pensum, a los currículums, sobre todo ya a nivel de posgrado, pero para docentes también, incorporar competencias en investigación. Porque no es solo para el que va a ser profesor universitario o va a trabajar en un centro de investigación. Cualquier docente lo requiere. Precisamente para que esa crítica que decía antes Maritza sea una crítica fundamentada, cohesionada y, digamos, fundamentada en el terreno y fundamentada en la idea. Por tanto, acabo, digamos, si luego hay algún momento, aunque yo también dentro de poco ya sabéis que ya estoy en España y he tenido un día muy largo volando desde Italia con mucho retraso y aquí ya es muy tarde, pero bueno, siempre es un placer estar con vosotros. Decía que para ir acotando mi intervención, yo creo que sería muy bueno que hagamos entre todos un esfuerzo de acotar el campo de trabajo de la analítica del aprendizaje, precisamente para que sirva para la práctica educativa. Y creo de verdad que en el ámbito de la educación superior tenemos mucha información que se está generando ahí que tenemos que ser capaces de expurgar. Y ahí yo creo que hay dos herramientas básicas. Bueno, hay más, pero al menos las herramientas cuantitativas del análisis exploratorio de la minería de datos, de esas técnicas estadísticas, y el conocimiento profundo sobre las teorías de la enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para poder cribar y distinguir claramente lo que es información relevante de lo que es mero ruido, mero artefacto estadístico que no conduce a nada. Y yo creo que esa parte es muy importante. Y la segunda, los docentes tienen que ser parte integrante de los equipos de investigador, no meros consumidores pasivos de las investigaciones que han hecho otros. Tienen que ser miembros de esos equipos. Otra cosa es que, por supuesto, haya investigaciones que hagamos en la universidad porque es nuestra tarea y que jueguen otro papel. Pero en aquello que se refiere, que concierne a la mejora de la actividad instructiva, y fijaros, y ahora estoy ciñéndome casi exclusivamente a lo instructivo, porque otras cosas de otro orden más educativo son todavía mucho más complejas, yo creo que ahí es imprescindible contar con equipos mixtos. Y yo creo que hay las universidades y aquellos responsables universitarios que tienen competencias en la definición de los currícula, de los planes de estudio, de las prácticas, de los grados y posgrados relativos a educación, tienen un papel muy, muy importante que hacer. Y por lo tanto quería felicitaros. Bueno, creo, Raulito, que más o menos me he ceñido al tiempo. No, gracias, doctor. Primero, gracias por varias cosas. Primero, por su sabiduría. Segundo, porque nos ha dejado planteado un grupo de temáticas, al igual que todos los que nos han precedido, que como
profesor ya de la materia tenemos que ir pensando y repensando. Nos ha dejado también como parte de la institución y al final investigadores de la institución una propuesta muy interesante de hacer transformaciones sociales desde la escuela, que está planteado hace mucho tiempo, pero que en la práctica cuesta mucho trabajo hacerlo y no se hace y a veces hacemos proyectos. Nuestra universidad ahora está en una convocatoria de proyectos. Ahí hay muchas potencialidades para poder proponer proyectos en función de las escuelas, de las transformaciones de las escuelas, porque si algo se ha dedicado siempre nuestra universidad también, a pesar de ser joven, es a contribuir con la sociedad, que es lo más importante y la razón de ser fundamental de la universidad. Bueno, yo creo que Luis también ha dejado un grupo, cuando mencionó las variables, y mencionó las variables confusoras, por llamarle de alguna forma, que en la estadística parecen muy lindas y usted la refleja muy linda diciendo que hizo un tratamiento estadístico maravilloso de muchas técnicas. Bueno, ¿qué nos da eso? Entonces, para eso vamos a darle la palabra al doctor José Luis, que ha trabajado mucho también todo lo relacionado con todas las variables que aparentemente no entran en esa enseñanza-aprendizaje, pero que están ahí y que son muy conflictivas y que de no ser atendidas no hay proceso de enseñanza-aprendizaje que funcione. Entonces, le damos la palabra al doctor José Luis y gracias por estar aquí, doctor. El micrófono, doctor, el micrófono. Decía que al contrario, muchas gracias a ustedes porque esta locura en la que el doctor Raúl no me dio tiempo ni a decir que no, yo creo que ha sido un rato de mucho aprendizaje. Y este atrevimiento que voy a tener de plantear algunas ideas en la tarde de hoy, yo creo que ha valido la pena porque ha sido un rato de nutricio. De verdad que uno aprende en estos eventos muchísimo, ¿no? Y quisiera, todas las ideas que han antecedido lo que voy a plantear brevemente han sido muy útiles y creo que sirvan de mucho a la Universidad Bolivariana del Ecuador. Qué bueno que estoy intercambiando con ustedes por primera vez, ¿no? Y quisiera partir de algunas de ellas solamente. Por ejemplo, hace un rato escuchaba al doctor Víctor y por supuesto que nos deja la estrategia a seguir y a partir de la estrategia entonces qué hacer, ¿no? Y cuando hablaba de la estrategia hablaba de cuestiones que tienen que ver con la comprensión de los desafíos que se tienen a la hora de formar estudiantes en la universidad y por otra parte ir buscando en ese proceso de formación, bueno, qué hacer con la información que tenemos de nuestros estudiantes. Y ahorita acabamos de oír al doctor Luis y como que se integran todos estos elementos que tienen que ver con el uso de la información. También yo partía, doctor Luis, de la definición de analíticas de aprendizaje. Y ahí vemos cuando la analizamos, la relación entre los procesos de recopilación, medición, análisis, presentación de datos que tenemos sobre los estudiantes y en el contexto donde se desarrollan los estudiantes. Yo creo que el desafío está no en ver lo novedoso, sino en ver lo que hoy se puede hacer, porque como usted bien dice, y estoy de acuerdo con usted, hace rato que venimos haciendo. Lo que pasa es que es importante contextualizarnos a los tiempos que estamos viviendo hoy para poder utilizar mejor la información que tenemos sobre los estudiantes, que son los protagonistas fundamentales de este proceso y que no son los únicos, ¿no? Me parece que hay ideas claves aquí cuando hacemos el análisis que tienen que ver, y en eso quisiera basar mi pequeña presentación, y es que no hay proceso que se desarrolle en el campo educativo, que es el caso que nos ocupa, si no se cuenta con una información que le sirva a todos los actores para promover el desarrollo. Hay otro elemento importante que es que las tomas de decisiones que se toman en el proceso educativo tienen mucho que ver con el cómo utilizamos la información que vamos recopilando dentro de ese propio proceso educativo. Y un tercer elemento está ceñido esencialmente al aspecto psicológico. Yo creo que desde el punto de vista psicológico, toda información relevante sobre los actores del mismo son la premisa clave para generar su desarrollo. Y eso tampoco debemos perderlo de vista. Pero no lo podemos dejar solamente en las ideas. Tenemos que llevarlo un poquito
a los procesos de actuación que nosotros tenemos en la dirección de ese proceso educativo. Y para eso me parece que es importante tener en cuenta qué información recopilamos y sobre quién recopilamos información. Es importante partir del actor fundamental, que como usted bien decía, no es el único, pero sí es el actor fundamental, que es el estudiante. ¿Qué información recopilar sobre el estudiante? Hay muchísima información que se puede recopilar sobre el estudiante, pero hay que ir decantando a partir de la información que recopilamos cuál es la más relevante y que nos permite estructurar un proceso de intervención no solo con el estudiante, sino con el grupo de estudiantes. Y realmente la información que hoy tenemos nos puede permitir todo eso. Pero hay aspectos que no debemos echar a un lado. Y aquí pudiera hablarle, que hoy no hay tiempo, de la experiencia en la facultad y en la universidad donde estoy y de elementos que me permiten entonces plantear tipos de información que se deben tener en cuenta cuando las recopilamos, ¿no? Y lo más importante, no es que las recopilemos, sino que las utilicemos y que sean los docentes, quizás, los protagonistas fundamentales para utilizarla. Porque de nada nos sirve tener información, pasarla por todos los adelantos tecnológicos que tenemos si no la utilizamos, que es la deuda que tenemos aquí en mi contexto donde estoy hablando. La historia personal del estudiante es un elemento imprescindible. La esfera, el desarrollo de las esferas cognitivas y emocional de nuestros estudiantes es un elemento imprescindible también. Tener información sobre las consideraciones que tiene el estudiante sobre sí mismo, las consideraciones que tiene ese estudiante con respecto a la familia, las consideraciones que tiene el estudiante con respecto a un grupo. Todo eso se complementa con la evolución que podemos tener sobre el desarrollo académico del estudiante en su tránsito por la carrera. Y son elementos que se deben integrar, ¿no? Eso es en el caso de los estudiantes. Pero en el caso de los maestros, también debemos tener información. Y esa información también puede ser diversa. Pero hay aspectos que no debemos obviar. Porque hay una correspondencia muy estrecha entre la preparación y la competencia profesional del maestro y la calidad del estudiante que obtenemos. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué estudios ha realizado el maestro que tengo conmigo, qué características personales que tiene ese maestro. Y en el mundo en que vivimos hoy, sin hacer muchos paréntesis por el tiempo, en el mundo en que vivimos hoy, si nosotros no conocemos al maestro que está dando clase en nuestras aulas, corremos un riesgo. ¿Qué evaluaciones existen sobre su trabajo? Por ejemplo, la capacitación profesional que se genera y qué resultado está dando la capacitación profesional a la que ha accedido ese maestro. Esto por poner algunos ejemplos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la integración de toda la información que nosotros podemos recopilar sobre el maestro, recopilar sobre el alumno. Y no son solo esos escenarios. Hay que recordar también que nuestras instituciones educativas están contextualizadas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también la procedencia de nuestros estudiantes. Y no por un elemento clasista, sino por un elemento de necesidad para poder enrumbar las influencias educativas que se pueden ejercer sobre esos estudiantes, ¿no? Todo esto pueden ser elementos que desde el punto de vista de la psicología educativa, que desde el punto de vista de la psicopedagogía nosotros no podemos obviar. Pero no podemos dejarlo en las ideas. ¿Quién se puede encargar de esto en nuestras instituciones? Bueno, la respuesta pudiera ser todos, pero a cada uno le corresponde una responsabilidad. Y a partir de ahí la integración entre todos, que es también lo importante. Porque yo puedo recopilar datos, pero esa recopilación de datos, esa recopilación de información, no debemos dejarlo solo en el dato, sino también en cómo lo utilizamos, ¿no? Y hay elementos y hay entidades dentro de una universidad, que es el caso que nos ocupa ahorita, que pueden contribuir a eso y que son responsables de eso, ¿no? Y hay procedimientos también que son necesarios realizar dentro de nuestro contexto universitario. Si hablamos de procedimiento, nosotros hablaríamos, por ejemplo, del análisis del desarrollo académico del estudiante y cómo de eso se pueden ocupar determinadas entidades en nuestras facultades, en nuestras universidades. Hablamos de cómo desarrollar el diagnóstico psicopedagógico e integral de nuestros estudiantes. Podemos hablar también del seguimiento desde el punto de vista psicológico y pedagógico que pueden representar, digamos, las asesorías académicas
en nuestras facultades y de lo que hay datos. Y esos datos nos pueden servir. Voy a poner un sencillo ejemplo. ¿Qué por ciento de estudiantes que asisten a asesorías académicas en una facultad, en determinada unidad de aprendizaje o asignatura, aprueban? Y esa información es importante, porque si de algo nos debemos ocupar en la universidad contemporánea y mucho a veces en determinadas carreras, es el nivel de reprobación que existe. ¿Y por qué existe? Bueno, ¿y el dato qué papel tiene ahí? ¿Cómo lo podemos utilizar en las academias con nuestros profesores? Yo creo que eso es poner en movimiento la analítica del aprendizaje. Y están también, por ejemplo, las consejerías o la atención psicológica a los estudiantes en nuestras universidades, en nuestras facultades. Eso también nos arroja un dato que es importante utilizar. Entonces, creo que estos elementos son claves a la hora de ver desde el punto de vista psicológico y psicopedagógico qué debemos tener en cuenta. Y otra pregunta que se nos hace es, ¿bajo qué paradigma se debe enfocar la analítica del aprendizaje? Yo más que paradigma lo ubicaría en qué enfoque tener en cuenta para la analítica del aprendizaje. Y a mí me parece muy bueno tener en cuenta el enfoque holístico y sistémico de los procesos. Ahí cuando hablamos del enfoque holístico y sistémico también he precisado 3 aspectos. Uno que está relacionado con que la educación es un proceso complejo. Lo que usted decía ahora en su intervención, doctor Luis, lo demostró, ¿no? Es un proceso complejo, pero es también un proceso multifactorial. Eso no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. Y en la formación universitaria, eso es un elemento clave en nuestros días, porque la esencia y la naturaleza de los estudiantes universitarios hoy no es la que tenían nuestros universitarios hace 10 años. Entonces, eso hay que analizarlo también. Y ese análisis debe ser a partir de la propia naturaleza sistémica y holística que tiene la educación. La información que nosotros recabamos sobre los protagonistas siempre es diversa y siempre es desde diversos contextos, pero siempre está guiada por su historia personal y sus escenarios de desenvolvimiento. No tenerlo en cuenta nos hace correr peligro. Otra idea importante es analizar la información de cada estudiante como un todo y tener en cuenta que es un sujeto psicológico que debe evolucionar. Yo creo que la analítica del aprendizaje nos debe permitir siempre eso, porque la evaluación, que es donde nosotros situamos a la analítica del aprendizaje, es un proceso que siempre ha sido tendenciosamente negativa. Y hace mucho tiempo que hace falta que la evaluación sea un proceso tendenciosamente positivo. ¿Hasta dónde lo hemos logrado? Yo creo que es una deuda que tiene la pedagogía y es una deuda que tiene la psicología educativa con la formación de estudiantes. Que la evaluación tiene que cambiar desde esa visión negativa a una visión más positiva. Teorías nos amparan. Lo que pasa es que no lo hemos aplicado bien. Por eso la pedagogía es tan tildada de que no resuelve problemas. Yo creo que la práctica nos puede ayudar mucho, ¿no? Y la podemos hacer. Por ejemplo, en todas las maestrías, que no sé cuáles son, yo sí no sé cuáles son, que tiene planeada la Universidad Bolivariana, esto es un elemento que se pudiera y se debería tener en cuenta. Y otra cuestión que creo que es importante ahí, colegas, es que para comprender la evolución de un estudiante, de un grupo de estudiantes, de una masa de estudiantes, es importante tener en cuenta 2 dimensiones, que es la dimensión temporal y la dimensión espacial. Creo que son elementos que pudieran complementar los análisis que han hecho muy buenos, por cierto, los compañeros que me han antecedido y que pongo a disposición de ustedes también. Muchas gracias. Esta era mi intervención. Bueno, muchas gracias al doctor José Luis, como siempre, también con esa sabiduría que lo caracteriza, dándonos elementos también, pinceladas que se convierten, ya no son pinceladas. Para él resultan pinceladas, pero para nosotros resulta un reto muy grande abrir esas pinceladas que ha dado el doctor. Es decir, para la mejora del proceso, como nos ha llamado Luis, nos ha llamado Marisa, como nos ha convocado nuestro vicerrector de los cambios que tenemos que hacer en función de todos los recursos que tiene la universidad y que no los explotamos. Bien, yo quisiera darle entonces la palabra a la doctora Tatiana Tapia, que es la coordinadora de la maestría, en última instancia, la persona encargada de orientarnos, de lograr lo que decía todo el mundo aquí, que es la integración curricular
de todo lo que interviene en la formación de un estudiante, de todas las disciplinas que intervienen en la formación de un estudiante, por lo que decía el profesor, que hay que ver al estudiante como un todo y hay que verlo en sus partes también, porque todo hay que desmembrarlo en sus partes. Y entonces esas partes, que son todas esas asignaturas que van a formar parte de esa formación de máster, que es por demás una categoría superior que alcanzan nuestros egresados de esta maestría, que trabajan generalmente en el nivel medio, en la primaria, en los tecnológicos, y que desde el punto de vista social, como bien han hecho alusión aquí, no solo las transformaciones tienen que ser en las grandes universidades, porque si no logramos las transformaciones a nivel de la enseñanza precedente, nunca vamos a lograr tampoco una enseñanza superior de calidad. Eso está, y tampoco tiene sentido una enseñanza superior de calidad si no transforma una enseñanza precedente. Es decir, aquí hay un ciclo que es, como bien decía el doctor también, hay que ponerlo en movimiento, es decir, no puede estar estático. Le damos entonces la palabra a la profesora Tatiana Tapia, que es nuestra coordinadora, para, en cierta medida, ya que nos cierre estas ideas, nos diga cómo ha percibido la intervención de nuestros expertos, porque yo sí le llamo expertos, porque son personas muy capacitadas en lo que se ha debatido, y por tanto para mí sí son expertos sin tener que hacer la necesidad, sin utilizar la estadística y hacer ningún tipo de tratamiento de criterios de expertos por ningún Kendall ni nada. Yo sí los nombro a ustedes expertos en lo que estamos analizando, y por tanto son muy importantes todo lo que nos han dicho, y lo que no nos han dicho, que espero que también nos los dejen por escrito en algún momento, y con eso los estamos convocando al final vamos a decir algunas cositas que nos hace falta, en la cual ustedes nos ayuden, como decía el doctor José Luis, que siempre estamos en las locuras de hacer las cosas en función de la pedagogía. Profesora Tatiana, no le robo más tiempo. Muchas gracias, doctor Raúl. Realmente ha sido muy satisfactorio asistir a esta mesa redonda, y junto con todos los expertos, muy gratificante, he aprendido muchísimo. Y bueno, yo comentarles que en la maestría que justamente coordino, que es la maestría de Educación, Inmersión en Pedagogía en Entornos Digitales, contamos con esta materia. Justamente, doctor Víctor, cuando armábamos lo que es todo lo que es la malla, esta materia tenía que estar. Entonces veo que no nos hemos equivocado, nosotros contamos con esta materia, y precisamente por eso, ¿no? Porque esta materia nos permite la medición, la recopilación, el análisis de informe de datos sobre todos los estudiantes, con todos sus contextos. También aporta la toma de decisiones, sabiéndola aprovechar, y también estimula el aprendizaje autónomo del estudiante. Detecta muchas anomalías, también detecta las fortalezas y debilidades, ayuda a comprender y optimizar el aprendizaje por medio de diferentes herramientas que, si las sabemos utilizar, ayudarían a los docentes y también a la institución, ¿no?, a identificar los aportes, también ayudan a identificar las diferentes actividades que realizan los estudiantes y lograr mejores resultados relacionados tanto con el avance del curso, y también escuché también de algunos doctores que disminuye el riesgo académico y la desvinculación del estudiante, porque al nosotros analizar esa data y verificar realmente cómo se está comportando los estudiantes, aportaríamos muchísimo a detectar esos problemas y, bueno, evitar que el estudiante se desvincule o se vaya de la institución. Y yo les agradezco mucho, este es mi pequeño aporte a esta mesa redonda, ha sido muy enriquecedora, Raúl, le agradezco muchísimo el haberme invitado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por darnos la posibilidad de ser profesor de su maestría, de la que usted coordina, en algo que siempre hemos estado trabajando, como bien decía Luis, Marisa, siempre nos hemos dedicado a estas gestiones, en la cual siempre tenemos que mejorar. Pero lo importante de esta mesa redonda es lo que nos está transmitiendo a nuestros estudiantes, porque este va a ser un recurso de aprendizaje para nuestros estudiantes, va a estar a disposición de nuestros estudiantes. Creo que van a ser afortunados en tener un recurso del aprendizaje como este, porque van a tener conocimiento de primera mano de personas tan capaces
tan bien preparadas, tan conocedoras del tema de lo que se ha hablado, como estos expertos que tenemos aquí. No nos gusta trabajar sin terminar una obra que nunca debe estar terminada, pero siempre el perfeccionamiento. Y es que los trabajos de nuestros alumnos, ya lo estoy convocando, doctores, queremos que terminen con una publicación en un libro que estamos pensando hacer de la maestría en esta asignatura. También ya siguiendo la lógica de la investigación, tenemos un proyecto presentado en función de la analítica del aprendizaje dentro de la universidad, a sugerencia del vicerrector, que nos dijo hay que hacer algo que nos permita tener el fundamento científico de todo lo que estamos haciendo. Y entonces tenemos un proyecto presentado, ya debe estarse al aprobar. Pensamos que sí, que nos lo aprueben. Y ahí vamos a estar sacando cada ciertas cortes los trabajos de culminación de la asignatura de los alumnos, donde lo que queremos es, como decían todos ustedes, poner en función de la práctica los conocimientos adquiridos. Y queremos ver desde la práctica cómo nuestros alumnos, con los datos que tienen, en unos centros más, en otros centros menos, en unos centros con una Moodle de no sé cuántos puntos, y en otro un e-learning, o en el otro simple y llanamente un teléfono con un WhatsApp y bien utilizado en las clases. Es decir, desde la posición que estén cada uno de nuestros alumnos, queremos que terminen cada subgrupo, porque vamos a dividir la asignatura por pequeños grupos para potenciar entonces todo lo que sabemos también de los aprendizajes colaborativos, lo que nos decía la doctora Marisa del aprender con el otro, etcétera, etcétera. Tener una constancia escrita de la maestría que nos quede como memoria de la maestría, y así le sirva al contexto ecuatoriano en sentido general de cómo se hace en la práctica la analítica del aprendizaje. Entonces queremos terminar con un libro después tendremos tomo, ¿no? Porque ya tenemos como 10 cortes, creo, y no nos van a... Pero cada 2 o 3 cortes, según la cantidad de alumnos que tengamos y la cantidad de resultados que tengamos, queremos sacar esta memoria escrita, donde el primer capítulo que queremos hacer de esa memoria escrita es precisamente las intervenciones de ustedes. Por tanto, le estoy convocando a 2 cuestiones. Una, por favor, que si nos pudieran dar una valoración por escrita de estas ideas que ustedes han presentado en alrededor de 6, 7 cuartillas, se lo vamos a estar agradeciendo infinitamente. Y la otra es que necesitamos los currículos vitae de ustedes completos. Ya no necesitamos solamente la minuta, sino necesitamos también el currículo por interés de la maestría y por interés de la universidad, que ya el vicerrector me estuvo diciendo que no podemos perder el contacto con ustedes, y es una misión que me ha dado ya, y por tanto ya los estoy convocando a que por favor me envíen esas memorias escritas de las intervenciones, las ideas que han dado aquí, y además me envíen su currículo completo, porque estoy seguro que en cualquier momento el vicerrector lo va a estar convocando para una que otra actividad académica de este centro de estudio. Bueno, yo quisiera concluir dándole la palabra al vicerrector como máxima figura de la universidad, y muchas gracias por haber asistido y haber, como decía nuestro colega José Luis, queridamente chino, a esta locura que él se enteró prácticamente antier o ayer, no me acuerdo. Luis ya sí tenía conocimiento, hacía un mes, y Marisa hace 15 días, pero esas son las cosas que nos hacen distintos, las cosas que nos hacen cosas bien hechas y hacer cosas con estas improntas necesarias para las transformaciones. Vicerrector, le doy la palabra para que usted cierre la mesa. Me disculpa, tampoco estaba preparado, que ni yo lo había conversado con usted, pero como sé que ha estado atento a todo lo que se ha dicho, lo he visto emocionado con lo que se ha dicho aquí. Por tanto, me parece que estamos en condiciones de que usted, como máxima figura de la universidad, nos diga su apreciación sobre la actividad y que concluya la misma. Gracias. Sí, quisiera agradecerles a nombre del Consejo Universitario de la UBE, la Universidad Bolivariana del Ecuador. Nosotros tenemos un propósito, estamos incluso iniciando el proceso para certificarnos mediante FQM, y el propósito de la universidad es ser la universidad para todos, y así lo hemos ido demostrando. Solo una pequeña corrección, no tenemos 10 cortes, tenemos solo 2 cortes, pero sí hay, el año pasado 2 cortes, hay 10 grupos, 10 paralelos, y de este año vamos a iniciar la primera corte de este año el 24 de febrero con 4 paralelos nuevos.
sí ha tenido la maestría una acogida bastante importante. Esto ha estado dado porque la maestría ha roto algunos paradigmas y hemos involucrado dentro de su diseño curricular materias como la que nos ocupa hoy día, otras como la materia de narrativas digitales, por ejemplo, y así un grupo de materias que han venido de alguna manera a desarrollar determinadas habilidades en los entornos digitales de el profesorado ecuatoriano de cualquiera de los niveles, porque en esta maestría el requisito es ser docente de una institución de educación de cualquiera de los niveles. Nosotros realmente estamos muy emocionados con la maestría. Realmente ha sido de las 6 maestrías la que mayor acogida ha tenido en el área de la educación. Las demás vienen atrás pegaditos, pero esta es la de mayor cantidad de matrículas. Y sí les quería decir finalmente que aquí hay un equipo importante, como estudiantes, hay que tomar nota de lo que se ha expresado aquí por cada uno de los colegas que nos han acompañado. Y fíjense si estamos haciendo disrupción en el tema de la formación, que esto, como dijo el profesor, es un material para un recurso de aprendizaje para los estudiantes de la maestría, o sea, todos van a tener acceso como recurso de aprendizaje a la grabación de esta mesa que hemos desarrollado el día de hoy y que seguramente será de mucho aporte. No me queda más que agradecerles a Luis, a Marisa, a Raidel, a Jorge Luis, por haber compartido acá con nosotros y compartir toda su sabiduría. A la doctora Tatiana, las gracias infinitas por trabajar en función de que la maestría mantenga la calidad para cada uno de los paralelos y de las ediciones. Y al profesor Raúl por esta idea interesante que la apoyé desde el primer momento junto con Tatiana, porque realmente estos recursos de aprendizaje, más que una simple, no simple, profunda probablemente, pero elaboración de un docente individual, aporta una nueva forma de desarrollar recursos de aprendizaje. Entonces, realmente les agradezco mucho a todos y todos seguramente formarán parte de nuestra universidad, de nuestros proyectos y de todo lo que sean capaces ustedes de proponernos, y seguramente tendrán desde acá el impulso necesario para poderlo desarrollar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Muchas Doctora, gracias. si quiere, puede...